Entonces la idea de esta charla es que no pueda entender qué cosa soy. Desde la psicología yógica, qué cosa soy. Y cómo ese darme cuenta de qué cosa soy es facilitado por prácticas, en este caso, el consumo de una particular planta, una medicina. Cómo eso me facilita para verme en mi verdadera dimensión, ver qué cosa realmente soy. Dentro del pensamiento védico, de donde surge Ayurveda, Yoga, Vedanta, Jyotish, el hinduismo, el budismo y tantos otros cultos, se establece súper claramente todas las facetas de existencia del ser humano, todos los estados de conciencia, qué cosa es la vida, qué cosa es el ser. Se establece súper claramente y con esa batería conceptual es súper fácil entender cualquier manifestación en la materia, cualquier manifestación. En este caso, ayahuasca y ese proceso. Entonces partir primero con qué cosa soy. ¿Qué cosa soy? Si no tengo un particular adiestramiento o un acercamiento a sabidurías orientales, yo pienso que soy mi cuerpo, pienso que soy mi mente, pienso que soy el particular condicionamiento, las particulares circunstancias que a mí me hacen pensar, sentir de una particular manera. Si alguien me pregunta qué soy, yo podría decir, yo soy tal hombre, mujer, de tal edad, nací aquí, estudié esto, aprendí esto, o esto es lo que sé hacer, y esa es mi idea de yo. Dentro de la psicología yógica, eso es solo una circunstancialidad. Esa no es mi verdadera esencia. Eso no es lo que soy realmente, sino que esa es una circunstancialidad. Esa es la vida misma, la esencialidad misma, la luminosidad misma en modalidad humano, modalidad hombre o modalidad mujer, de tal edad, con tales particulares circunstancias. Y de ahí se deriva un sentido de personalidad. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y de eso deriva un particular sentido del yo. Y yo creo que soy eso. Creo que soy las cosas que me gustan y creo que soy las cosas que no me gustan. Y estoy casi convencido de aquello. Pero eso es solo una dimensión de la conciencia. Porque no siempre estoy en diálogo directo con lo que pienso o con mi cuerpo. Cuando me voy a dormir, por ejemplo, me desconecto de mi cuerpo. También me desconecto de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis deseos, de las cosas que quiero hacer. Me desconecto de todo eso, pero sigo existiendo. Por tanto, mi existencia más primordial no es mi cuerpo y tampoco es mi mente. Eso es una circunstancialidad. Yo nazco en un particular momento, en un particular lugar, derivo un sentido del yo. Hubiera nacido en otro momento, en otro lugar, derivo otro sentido del yo. Entonces, verdades relativas. Para que la verdad sea verdad, tiene que ser absoluta. Siempre igual, en todo tiempo, en todo lugar. Y de ahí donde nos vamos acercando un poco. A estas limpiezas. Porque cuando yo me quiero purificar o limpiar, ¿qué quiero hacer realmente? Quiero sacar todo aquello que no soy yo. Hay ciertas cosas que yo sé que no soy yo. Y entonces las quiero purgar, las quiero limpiar, quiero purificarme, quiero estar bien. Porque hay ciertas cosas que a mí me están molestando, sea a nivel físico o a nivel mental. Un particular patrón de pensamiento, alguna particular emoción que se roba toda mi energía.
alguna manera entender la vida que también me quita energía. Me da miedo, o me da rabia, o me da pena. Pienso que la vida es injusta. Pienso que las cosas están mal. Todo eso es confusión desde el punto de vista de la psicología yógica. Eso pasa porque yo me identifico con una particular parcela de existencia. Mi particular cuerpo, mi particular mente. Pero eso puede ser removido, limpiado, y yo quedo en mi verdadera dimensión, entendiendo que esto no es más que una máquina, un instrumento que me permite conocerme en mi verdadera dimensión. Ese es el fin del yoga, en su aspecto tradicional, que es pura psicología en realidad, poco hay asanas en el texto básico, fundacional. Es una psicología, es un entender cómo funciona la mente, y entender que yo no soy la mente, estos patrones de pensamiento no soy yo, pero a veces me identifico tanto y quedo sufriendo en aquello. Pasa algo que me genera miedo, rabia, pena. ¿Pudieras ir a abrir tú, por favor? Entonces lo que estábamos haciendo es poner en claro qué cosa soy y qué cosa no soy. Recién hablábamos que hay una natural identificación a creer que soy el cuerpo, o que soy lo que pienso, que soy mis deseos, mis creencias. Por más íntima que yo sienta alguna creencia, eso también es pura circunstancialidad. Hubiera nacido en otra parte y otra creencia tendría. Igual es circunstancialidad, es una verdad relativa. En ese punto vamos, estableciendo desde la psicología yógica, desde el pensamiento védico, qué cosa realmente soy yo, qué cosa no soy. Desde el pensamiento védico se establece que yo soy la existencia autoluminosa que existe por siempre, eternamente. Yo soy este principio fundamental, eterno. Como veíamos en la mañana, a veces me manifiesto y a veces estoy existiendo sin manifestación, sin forma. Una vez que empiezo a existir con forma, se da una particular combinación de materia que permite un reflejo de conciencia, y ese reflejo me da un sentido de yo. Se refleja la luz y en este particular espejo se ilumina y yo creo que soy un uno, separado e independiente de todo. Yo creo que soy un individuo separado e independiente de todo. Ese es el pensamiento más grueso que se establece a nivel como de sociedad o de civilización. Soy un uno separado e independiente de todo. Pero desde el pensamiento védico, desde el yoga, desde los sistemas ancestrales de sanación y de sabiduría, se entiende que yo soy todo simultáneamente. Yo soy esta luminosidad primordial, original, y funciono en modo humano, modo hombre, modo mujer, tal edad, tales circunstancias de vida, y genero un sentido del yo. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas a las que me siento atraído y cosas que rechazo. De eso se deriva un sentido de personalidad. Y eso creo ser. Desde el pensamiento védico eso es una ilusión, eso es avidya. Dentro del pensamiento védico ese concepto se llama avidya, o la ignorancia primordial. Creer que soy un individuo separado e independiente y no entenderme como la totalidad. Hay ciertas prácticas, ciertas medicinas que me permiten a mí entenderme como la totalidad que soy. Entenderme en este instrumento, en esta particular máquina, disfrutar la vida y verla de un modo profundo. Mientras más me identifico, más sufro. La causa de la aflicción desde el yoga, de hecho, es la identificación.
Eso se llama Samyog, la unión entre el observador y lo observado. Yo creo ser este particular individuo, y a este individuo le pasan cosas que le gustan y está bien, pasan cosas que no le gustan y está mal. Y así un constante vaivén. Lo que en el budismo, en el Vedanta, en el pensamiento védico se llama samsara, el constante ciclo, un constante vaivén, como si no pudiera controlar la vida. ¿Por qué? Porque me identifico con un particular individuo. Esa es la causa, esa es la raíz del desequilibrio. Creer que soy un individuo separado e independiente de la totalidad. Desde el pensamiento védico se establece que yo soy la totalidad. Yo soy Brahman. Brahman es una palabra para implicar simplemente la absolutidad. Yo soy la absolutidad. Yo soy la vida misma. Yo soy la vida misma. Y a veces funciona en modo planta, modo colibrí, modo jaguar, modo humano. Y de esa identificación, cuando es bien gruesa, yo me quedo en aquello. Y creo que eso simplemente soy. Y voy ganando más experiencia y voy solidificando ese sentido del yo. Y creo que soy de tal nacionalidad. Hay identificaciones así. Uno puede ver, por ejemplo, ciertas identificaciones que a uno le parecen absurdas. Por ejemplo, supongamos que alguien se identifica con un equipo de fútbol. Y si el equipo gana, la persona está bien. Si el equipo pierde, la persona está mal o se enoja por un rato. A nosotros quizás nos parece absurda esa identificación. ¿Cómo? Porque el equipo gane o pierde, va a cambiar tu emoción, va a cambiar tu pensamiento. Hay una identificación en ese individuo fuerte que le hace sentir placer o sentir dolor. Para nosotros esa identificación es absurda. Pero para un nivel de rendimiento maduro, la identificación con el cuerpo también es absurda. ¿Cómo te vas a echar a morir si algo le pasa a tu cuerpo? ¿Cómo vas a sufrir a un nivel más sutil con los determinados pensamientos que tiene tu mente? Porque la mente es móvil, es voluble, siempre cambia. ¿Por qué cambia? Porque es relativa, no es lo que verdaderamente soy. Lo que verdaderamente soy, para ponerle un ejemplo, es yo soy la electricidad y no el particular funcionamiento del refrigerador o de la tele o de la juguera. Yo soy la energía que permite a la juguera ser juguera, al refrigerador ser refrigerador, a la tele ser tele. Pero yo a veces me identifico y creo que soy la juguera. Empiezo a ver otra juguera y dice, oh, esa juguera está bonita, quiero casarme con esa juguera, o esa juguera como que me genera determinada emoción, como que rechazo, y me identifico en ese plano. Pero verdaderamente soy la vida misma, soy la vida misma. Entonces hay determinadas prácticas, respiraciones, ayunos, medicinas, plantas, me van acercando a esa dimensión de lo que verdaderamente soy. Porque si no, me identifico y veo la vida de un modo sesgado, de un modo limitado. Si tengo rechazo a algo, yo estoy viendo ese algo de un modo teñido. Si tengo atracción hacia algo, yo también estoy viendo la cosa de un modo teñido. Hay una coloración que a mí no me permite ver la cosa como es. La veo mediante un filtro. Hay determinadas prácticas, ayunos, medicinas que me permiten ver la cosa de modo directo. De modo directo. Eso por mientras. Desde la terapéutica ayurvédica, desde la ayurveda, todo en el universo tiene una particular naturaleza. Esa particular naturaleza tiene atributos y esas particulares cosas tienen un sabor. Todo tiene un sabor, no solo el alimento, todo tiene un sabor. Una especie de qué, todo tiene su qué. Eso
En sánscrito se llama rasa. Todo tiene un algo. Dentro de la terapéutica ayurvédica, todo puede ser clasificado en 6 sabores primordialmente: dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente. Eso es fácil de ver en el alimento mismo, pero también se da con los colores, con las emociones, con las personas, con las casas, con toda situación. Por ejemplo, uno dice, oh, esa persona es amargada, o esa persona siempre tiene comentarios ácidos. Todo tiene un sabor. Y cada sabor tiene una particular influencia, un particular poder. El dulce nutre. El dulce nutre. El dulce da satisfacción. Por eso uno de vez en cuando quiere o un chocolate o algo dulce. O cuando uno se refiere bellamente a alguien, le dice, oh, que eres dulce. Porque el dulce genera satisfacción. Hay alimentos naturalmente dulces que te generan aquello. Todos los sabores tienen un particular poder. El ácido, el salado, el picante, el astringente. Pero ahora vamos a hablar del amargo. El amargo reduce. El amargo limpia. El amargo amplía, aliviana, aligera. Casi todas las medicinas potentes, casi todas las medicinas más potentes, las que más limpian, son fuertemente amargas. Se dice más amargo que el ñatre. Y mientras más amarga la planta, más capacidad tiene de remover aquello que no eres tú y sacarlo. Sea por evacuación, sea por vómito, por sudor. Pero le manda la señal al sistema de todo aquello que no eres tú, como una congestión o algún patógeno, de expulsarlo. Es así como hay particulares plantas que son de un amargo súper especial. Particulares combinaciones de plantas que son altamente purificadoras. Es el ejemplo de ayahuasca. La combinación de ayahuasca es potentemente amarga y un poco ácida, es un fermento. Lo que hace el amargo, a primer nivel físico, es purgar todo aquello que no eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay un funcionamiento y no es natural, este amargo le recuerda cuál es el funcionamiento natural. En el caso del cáncer, por ejemplo. El cáncer es un mal funcionamiento. Todas las entidades, a los distintos niveles, celular, de tejido, empiezan a funcionar de un modo incorrecto, de un modo confundido, como que olvidan lo que son. Por eso medicinas amargas, potentes, devuelven esa señal de que la máquina funcione como debe funcionar. Y hay un recuerdo. A primer nivel, físico, y se purga, se va limpiando. Pero a nivel sutil, y aquí donde nos refugiamos en la psicología yógica, a nivel sutil también hay ciertas obstrucciones, ciertas impurezas. Eso se llama klesha dentro de la psicología yógica, dentro del yoga tradicional. Klesha. Y klesha quiere decir velo o obstrucción. A veces yo crezco en mi vida y creo que soy de una determinada manera. Hay ciertos hábitos, hay ciertos patrones de respuesta que se anclaron firmemente en esta máquina. Sea un resentimiento a la vida, o un miedo a la vida, o una excesiva reactividad. Son patrones de comportamiento. Son materia. Los pensamientos y las emociones también son materia. Entonces eso está registrado en alguna parte
en mi máquina, a nivel sutil. Tenemos dentro del paradigma védico Stula Sharira, que es el cuerpo físico, y tenemos Sukshma Sharira, que es el cuerpo sutil, la mente, donde se registran los recuerdos y todo aquello. Entonces yo voy creciendo, voy desarrollando determinados hábitos, dependiendo de las circunstancias de vida que me tocan, y eso se va quedando. Por ejemplo, hay gente que frente a una situación automáticamente piensa del peor modo posible. Ah, no, es que la gente está muy mala, o cosas así. Eso es pura confusión, es pura tontera, eso es enfermedad. Eso es enfermedad. La vida es luminosa, y para que yo pueda verla realmente así, tengo que tener claro cómo las cosas son. Eso es un velo, que le llama una obstrucción. Así como un canal se obstruye, se va agruesando, y ya no permite que el fluido, que la luminosidad pase. Pasa lo mismo a nivel sutil. Los canales se van tapando, y la luz ya no llega. La luz queda bloqueada en algún momento. Pero hay maneras de desbloquear esa luminosidad y que siga emanando naturalmente desde el centro, como lo hace. Para eso son buenos ayunos, plantas, purgas, cantos, todo aquello que me permita ver, todo aquello que me permita sentirme en mi verdadera dimensión. Cuando yo me siento pleno, me siento en mí, en sattva. Sattva es el término sánscrito para aquello que verdaderamente soy, mi dirección más primordial. Hay ciertos momentos en los que yo me siento pleno, no necesito de nada, estoy contento en mí, no necesito ir a hacer esto, no necesito hablar esto, no necesito vestirme así, o que la gente piense esto, estoy pleno en mí, no necesito nada de nada. Eso es sattva, eso es el natural sentir. Lo otro es el deseo, querer hacer, querer experimentar cosas, querer que se piense de mí de determinada manera. Todo eso es rayas, es un deseo. ¿Qué cosa es el deseo? Es principalmente carencia. El deseo es carencia. Yo solo deseo porque no tengo. Si yo tengo todo en mi casa, no necesito ir a buscar nada afuera porque está todo ahí. Entonces, llevándolo más concretamente, lo que hace ayahuasca es devolverte esa dimensión natural en la que estas obstrucciones físicas y psicológicas se diluyen en el reconocimiento de la totalidad, en el reconocimiento de la totalidad que soy. Hay un súper buen ejemplo dentro de los Yoga Sutras, el texto clásico del yoga. Se plantea que hay distintos tipos de conocimiento. Tengo el conocimiento mundano, aquel que obtengo por experiencia directa. Yo conozco algo percibiéndolo directamente, a través de mi vista, de mi tacto, de que lo huelo, de que lo escucho. Yo conozco una manzana porque la miro, la huelo, la siento, la toco. Esa es una manera de conocerlo. Supongo que nunca has visto una manzana y alguien te cuenta, una fuente de autoridad, te cuenta, la manzana es así, la manzana tiene este sabor, la manzana tiene este tacto. Otro tipo de conocimiento. Dentro de la psicología profunda, el yoga, se plantea que existe otro conocimiento, praña, conocimiento trascendental, el conocimiento de la cosa en su verdadera dimensión. Ya no paso por el filtro de esta máquina y el órgano de los sentidos, sino que me vuelvo a la manzana. Soy la manzana. Entonces, cualquier cosa que me digan de cómo es la manzana,
ya no tiene sentido porque yo soy la manzana. Dentro de la psicología yoica se establecen los mecanismos, los métodos para que yo vaya puliendo mi mente, vaya haciéndola sutil, hasta que me desidentifico del cuerpo, me desidentifico de la mente y empiezo a morar en los estados altos de conciencia, donde soy la luminosidad misma, soy la electricidad misma. La electricidad sale dando su corriente por muchos puntos, pero la electricidad es una sola. Dentro del yoga lo que se pretende con Samadhi es que yo vuelva a ser esa electricidad y tengo un control absoluto. Entonces yo elijo en qué modalidad existo. Uso la máquina humana, me absorbo, me voy hacia adentro y voy a la manzana. Y soy la manzana. Eso es lo mismo que el trance chamánico. No es que el chamán está imaginando que es el águila. No es que el chamán está imaginando que es el jaguar y que va a ver. Esa conciencia es el jaguar, esa conciencia es el águila. Por un adiestramiento o por una limpieza a nivel de conciencia. A nivel de ciudad es más difícil tener esa capacidad porque hay mucha contaminación, mucho deseo, mucha creencia, mucho yo soy esto, la vida es así, tengo que hacer esto, las emociones, el miedo, la rabia, la pena, cualquier emoción, todo eso te va llenando al final. Son como nubes que impiden que la luminosidad natural se manifieste. Entonces, con el consumo de ciertas plantas o prácticas, yo puedo volver a hacer esa luz y elegir cómo me expreso. Soy la manzana, soy el jaguar, soy el águila. En los textos de yoga está claramente detallado cómo acceder a ese estado. No es una práctica que uno desarrolla en una semana, en un mes, en un año. Hay medicinas, hay plantas que pueden acelerar ese proceso o permitirte vislumbre de aquellas realidades para que eso se registre. Y después tú puedas entender que realmente yo puedo ser la planta. A veces se da cuando comulgas mucho con otro ser humano, la otra persona siente algo y tú también la sientes. ¿Por qué pasa eso? Porque en la identificación hay un morar en el mismo campo de conciencia, hay una profunda comunión, hay una profunda unión. Unión, yoga, eso es yoga, que te puedas volver a fundir con la totalidad. Elijas funcionar como ser humano, hagas lo que tengas que hacer, pero te reconozcas en tu verdadera dimensión. Que tu particular historia personal no sea un impedimento para ver la vida como es. En los Yoga Sutras se plantea que yoga es el aquietamiento o el apaciguamiento de todos estos flujos mentales. Yo tengo mi vida y voy acumulando flujos, deseos, rabias, algo me pasó en la infancia, se registra, algo me pasó en la adolescencia, se registra, y así al final tengo un gran cúmulo y pienso que la vida es de un determinado modo y quedo con todas esas samskaras, como huellas kármicas. Y mi manera de ver la vida se deriva de esa particular combinación. Si yo diluyo esa combinación, todo eso se va desvaneciendo de a poco. Solo queda la luminosidad. Y yo donde mire veo luz, a donde mire veo perfección, a donde mire veo belleza. Porque la vida es perfecta. La vida es una canción perfecta. Tiene una melodía. Yo puedo irme profundo en la conciencia, entender esos patrones musicales y después los canto. Por eso en la ceremonia de ayahuasca es súper importante el canto. Si no hay canto no hay nada, porque el sonido es la dimensión primordial. Desde la inmanifestación viene la manifestación, viene Akash, la espacialidad, y esta espacialidad tiene un poder, el permitir que el sonido ocurra. Por eso los instrumentos, mientras más guata tienen, mientras más caja tienen, más suena, porque el espacio permite el sonido. Toda esta manifestación no es más que una vibración primordial, el Om, el Nada Brahma. Por eso, si yo quiero acceder a los aspectos más sutiles de esta existencia, yo necesito hacerlo mediante el sonido. En la toma de ayahuasca yo estoy totalmente abierto.
está todo mi cuerpo diluyéndose, pero necesita un patrón funcional para que eso tenga un tono, tenga un color, pueda ascender. Porque la música es lo único que cambia realidades, que transforma realidades. Un sonido agudo puede romper el vidrio. El sonido puede apagar el fuego incluso. Hay un desarrollo de unos extintores a base de fuego, a base de sonido. Puedo apagar el fuego a base de sonido. Por eso el sonido es tan importante. Por eso el Om, por eso esta vibración que hacemos al comienzo. Mientras yo más comulgo con esa vibración, más voy deshaciéndome de todos estos flujos mentales que me impiden ver las cosas como son. A veces uno tiene rabia, o miedo, o pena, o confusión, y es porque uno está mal acumulado. Entonces necesita en determinado momento naturalidad para volver a recordar el patrón. Bañarse en el mar, ayunar, porque cuando uno ayuna uno se alimenta de sí mismo, hasta que consume la mala acumulación y empiezo a eliminarme sutilmente de la luminosidad misma. Por eso es posible entender cómo hay seres que pueden vivir súper sutilmente, casi sin alimento, porque hay un entendimiento, hay un refinamiento en la capacidad de extracción de energía. Eso es real, eso no es un invento. Tú lo puedes ver, mientras más gruesa es la mente de un ser, más necesita alimento grueso, sea físicamente por la boca, o sea ver noticias o alguna serie o algo grueso, algo intenso, con mucho color, mucho chin chin chan chan chan. Mientras más madura es el alma, menos estímulo necesita. Si no, se da un círculo entre un estado de agitación y un estado de adormecimiento. Yo estoy en constante agitación y después llega un punto en que me canso y me duermo. Para volver a sentir necesito estímulo grueso de nuevo. Y vuelvo. Después me duermo de nuevo. Eso es rayas y tamas. Eso es dosha mental, obstrucción mental. Hay gente que necesita constantemente estar estimulado. Hay personas que no soportan estar en silencio o en un ambiente en que hay poco estímulo. Porque ese flujo, ese patrón, ese hábito que está acostumbrado a comer, eso se va refinando con el tiempo. Mientras más en ti estás, menos necesitas. Porque ciertamente, como dice un buen hombre, pobre no es el que tiene poco. Pobre es el que desea mucho. Porque ahí siempre habrá un sentido de angustia, de carencia. El ser es naturalmente luminoso. A veces se va nublando, la ciudad te va nublando, tu trabajo, determinadas circunstancias te van nublando. Lo que hace ayahuasca, otras plantas, Huachuma, San Pedro, Cambó, cualquier planta que llegue al sistema a un punto en el que necesite generar una respuesta profunda, manda la señal de recordarse lo que verdaderamente soy. Pero después de eso quedo luminoso, porque estoy en mí y no necesito ir a correr ni hacer esto, estoy pleno en mí. Y uno anda cantando y uno anda sintiendo los patrones de funcionamiento del universo. Dentro de la cultura védica se establecen ciertas plantas que tomaban a aquellos que estaban consagrados al vínculo entre lo material y lo sutil. Se le llama sacerdote o chamán o del nombre que tenga. Pero siempre hay ciertos seres inclinados a este diálogo entre la materia y el espíritu. Dialogar estas dimensiones sutiles. Y desde ahí poder traer dirección al pueblo, a la ciudad, a la comunidad. Porque es un mirar desde más lejos, es un mirar profundo,
Es un mirar desde esta electricidad que está en conexión con todo. Por eso hay más intuición. Yo estoy bien atrás, entonces sé cuál de los dos caminos me conviene, porque a un nivel soy el camino. Sé cómo el camino está, porque soy el camino. No hay tanto yo en mi cabeza. Entonces soy el camino y naturalmente lo elijo. Hay intuición. Intuición es natural estar conectado conmigo mismo. Mientras más sentido del yo hay, menos intuición hay. Está más bloqueado, más nublado. Mientras menos soy, mientras más nada soy, mientras más nadie soy, más todo soy. A veces pasa con las creencias, que uno se casa con alguna particular creencia y eso también te limita tu realidad. Es bueno estar atento y entender la diversidad, el color de la manifestación. Entender que todo está bien, todo es perfecto. No en el sentido de que, porque hay gente que a veces dice, ¿cómo va a estar todo perfecto si hay niños que pasan hambre o cosas así? Eso es pura materialidad, es circunstancialidad. Todas las cosas dentro del paradigma yógico tienen un fin. Toda esta mundanalidad tiene el fin de permitirte experiencia de tu verdadera naturaleza. Todo lo que te pasa tiene el fin de permitirte esa experiencia para que la puedas trascender y que es más amplio. Porque mientras no las trasciendes, te quedas ahí, te quedas con rechazo, un resentimiento. Pero trasciendes y te haces amplio. Mientras más cosas te pasan, más te amplías, hasta que no eres más que la vida misma, que es de un lado hacia otro, sin resistencia. Lo que el pensamiento oriental en su versión china llama el Wei Wu Wei, el camino del no hacer, el no ser una interferencia. Las cosas vienen, las dejo venir. Las cosas se van, las dejo ir. Pero en el momento en que hay resistencia, hay creación del yo. Y esa creación del yo va generando estos samskaras que hablamos, estas nubes. Entonces necesitas purgas potentes, como ayahuasca, San Pedro o cualquier otra práctica bonita, para limpiar eso. Y a medida que ya vas creciendo en el camino, sigues tomando para ir más profundo, a limpiar cada vez más sutilmente cualquier samskara que quede. Pero al comienzo uno limpia los samskaras, estas huellas que te llevan a actuar o pensar de una determinada manera, uno las va limpiando, las más evidentes, las más gruesas. Pero mientras tomas más, vas limpiando cada vez más sutil. Todos tus cuerpos vas limpiando, hasta que la luminosidad hace su camino y tu mirada es tranquila, no tienes rabia, no tienes envidia, no sientes deseo de ganarle a nadie, no sientes que pierdes nada, no sientes que hay que ganar nada, simplemente estás cantando, escuchando, y puede ser el pájaro cantando, o la planta, o la manzana, o el jaguar. Entonces lo que hace ayahuasca es permitirte este refinamiento, vislumbrar estos estados de conciencia que son el ser. Yo soy verdaderamente eso, soy la luminosidad, no soy otra cosa. A veces estoy confundido y creo que soy otra cosa, pero no es así, solo soy luminosidad. Es el planteamiento de todo el pensamiento védico, el Sat Chit Ananta, soy la luminosidad, soy la vida misma. Pero mientras más resisto, mientras más artificial en mi manera de vivir, mi comportamiento, más voy acumulando nube. Eso mientras es súper bonito cómo está detallado el método para poder ser la manzana. Realmente. Porque a veces uno se comporta de un determinado modo
porque está fuertemente influenciado por un pensamiento o una emoción. Te dicen algo y toda tu realidad se quiebra y ya no puedes actuar, porque hay una fuerte identificación de ti, el cuerpo, tu mente, tu vida, tu historia personal. Pero si esa identificación no está, naturalmente hay una conexión con todo. Ese es el fin del yoga en el aspecto tradicional. Permitirte esta totalidad. Preguntas o comentarios o alguna dirección por la cual podamos ir. Para la ayahuasca hay que hacer alguna preparación previa, ¿de cuánto tiempo? Eso igual siempre es relativo, como en Ayurveda todo siempre es relativo. Cada alimento que uno come, cada práctica, cada cosa que uno hace es relativo, depende de tu nivel. Por ejemplo, si uno viene de la ciudad sería súper útil 1 semana, 2 semanas, de evitar alimento grueso que obstaculice los canales. Porque hay que entender que hay cosas gruesas y cosas sutiles. Por ejemplo, la carne es un alimento fortalecedor, nutritivo, aumenta la máquina, aumenta el cuerpo, pero ciertamente es un alimento grueso, que lleva tiempo en procesarse. Entonces, si tú quieres que la medicina penetre profundamente, es súper bueno que tu cuerpo esté ligero, para que eso pueda comulgar de buena manera. También hay otras prácticas como evitar, para mantener una mente equilibrada dentro del pensamiento yógico, uno no debe comer ni ácido, ni picante, ni salado. Se suele dietar para ayahuasca evitando sal, picantes, ácidos, para que el cuerpo esté en esta dimensión más hacia adentro. Porque estos 3 sabores, el ácido, el picante y el salado, son sabores calentantes, sabores que van hacia afuera. Y lo que tú quieres con la medicina es ir hacia adentro. Bien adentro, más allá de ti como Juanita incluso, más adentro. Dentro de la psicología yógica está una definición del aparato mental. Ahamkara, el sentido del yo. Manas, la parte que siente y desea. Y Buddhi. Buddhi es esta luminosidad que a ti te permite iluminar cualquier pensamiento. Tú a veces te levantas y dices, oh, estoy súper alegre. Otros días te levantas y dices, oh, yo estoy como un poco más triste quizás, o más confundido. En ambos casos, tú estás viendo la emoción. Por tanto, no eres la emoción. Porque si lo puedes ver, es que es ajeno a ti. Sujeto, objeto. Tú no eres la emoción, porque la estás viendo. Y la puedes ver gracias a esta luminosidad. Esa luminosidad es Buddhi. Aquel que tiene el Buddhi activo se le llama Buda. Por eso al Buda le llamaban Buda, porque tenía su Buddhi activo. Esta capacidad de ver las cosas como son, sin esta identificación de atracción y rechazo, miedo, rabia, pena y toda la batería emocional que te nubla. Te nubla. Si alguien te genera rechazo, te nubla y tú no puedes verlo en su verdadera dimensión, porque estás coloreado. Supongo que alguien te dice, esta persona es así, y esa persona aparece, y tú automáticamente ya hay un color. Entonces automáticamente ya no lo puedes ver como es, porque hay una tintura. Eso es klesha dentro de la psicología yógica. Eso se puede limpiar, se puede diluir, y tú ves directamente, frente a frente, todo. ¿Otra? Gracias. Recién hablabas de que uno sacándose como todas las nubes no se demora ni 1 semana, ni un mes, ni un año. ¿Cuánto tiempo sería como el que uno ya se siente pleno, que no necesita nada? Eso también es siempre relativo. Sí, depende Porque de la persona.
y del tiempo que lleva existiendo esa particular acumulación. A veces hay seres y son almas viejas, y para ellos pueden necesitar muy poco tiempo. Hay un pulimiento en el cuerpo sutil, en el registro más sutil de cada entidad. Siempre va a depender, siempre va a depender. Sí, porque o sea, si llevas tanto tiempo, muchos años viviendo de la misma manera, o sea, no creo que en una semana ya no existan todas esas nubes. Porque son hábitos fuertemente arraigados. Son samskara. Samskara es un patrón que te lleva a comportarte de determinada manera. Algo pasa, automáticamente en ti hay una respuesta, a verlo de un determinado modo, porque ese hábito está creado. Supongo que vives en un lugar donde la gente suele quejarse de todo. Pasa algo y se echa a morir o la queja es lo primero. Entonces pasa algo y como estás habituado a ese pensamiento, te surge, o miedo, o rabia, lo que sea. Para que eso se diluya, uno primero tiene que ser capaz de verlo y reconocer ese patrón como un patrón. Y de ahí hay prácticas que te van permitiendo espacio para que ese patrón vaya perdiendo fuerza, lo dejas de alimentar. Dentro del yoga se establecen amplios métodos para poder hacer eso. Eso se llama Chitta Vikshepa, un aquitamiento, una limpieza de estas impurezas mentales. Y hay muchas maneras de hacerlo. La mejor manera, la más funcional, es la unifocalidad. Enfocarte en una sola cosa, lo que sea. ¿Te gusta dibujar? Dibujar. ¿Te gusta cantar? Cantar. ¿Te gusta nadar? Nadar. Pero que en algún momento de tu vida diaria estés absorto en una sola cosa. Porque así todos los otros pensamientos que siempre están deseando alimento, que construyen tu realidad, se van muriendo de hambre. La unifocalidad es un mantra, es un rito, es un canto. Cualquier cosa que te dé unifocalidad es Chitta Vikshepa, o la purificación de la conciencia. Ese es uno de los métodos. Dentro del yoga se establecen hartas metodologías en el tratado principal. O con plantas. Incluso en el Vibhuti-pada, en el tercer capítulo de los Yoga Sutras, se establece el uso de las plantas. Estas plantas que te permiten acceder a estados de conciencia altos de modo fácil o de modo más rápido. Pero para eso, para que realmente sea un buen tránsito, tú también tienes que tener una determinada preparación y ayudarse de todos los factores, como la dieta, un entendimiento del proceso, un fin, porque si no tu mente puede confundirse y empezar a crear otras historias también. Pero pueden ser vidas incluso. Por eso dentro de la literatura védica se establece que es una bendición que uno se le despierte este deseo por saber que hay más allá. Porque mientras antes se despierte ese sentido, más tiempo puedes invertir en ver las cosas como son. El canto es una de las maneras más rápidas también de purificar la conciencia. Estar todo el rato, por eso se suele prescribir mantras. Porque en verdad da lo mismo el mantra, da lo mismo. La gracia es la unifocalidad. Te mantengas en ese mantra. Y es tu mantra. Y pum, 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 pum. Y eso te va limpiando. Tengo una pregunta. Que me gustaría saber bien dentro de la medicina ayurvédica, porque como experiencia también sé que las plantas son, si bien una herramienta, o todas las medicinas que no son plantas también, como los niños, o los hongos, o la rana esta del cambó, si bien son herramientas para poder sacar estas nubes, como dices tú, o cualquier otra obstrucción. También no es que hagan el trabajo por uno, se lo digo porque claro, lo conozco, pero dentro de la Ayurveda existen como
no sé si, o escrituras o no sé, algo que te diga que, por ejemplo, porque no es fácil, yo sé, cambiar los hábitos, por más que uno lo pueda ver cuando está en la ceremonia adentro, que uno lo puede ver, pero también es uno el que le da el permiso para poder sacar esta Entonces no sé si dentro de la Ayurveda se ve eso como con algún tipo no sé, de niyama quizá, o llama, o que se pueda como mantener en el tiempo, que te ayude al final a accionar más que solo ver. Claro, claro. Por eso es súper bueno, por ejemplo, entender Ayurveda o yoga a nivel profundo, porque como tú dices son ayudas y en el momento tú lo ves claro, pero a medida que va pasando el tiempo uno puede volver a caer en el patrón disfuncional. Como Ayurveda entiende la vida es cada cosa, sea una planta, sea un alimento, todo tiene una particular combinación. El amargo lo que hace es limpiar. El amargo siempre limpia, reduce, el amargo reduce. Pero por ejemplo, si tú estás muy reducido físicamente y tomas un amargo así bien potente, eso pudiera desconectarte mentalmente y ser contraproducente. Las herramientas que plantea Ayurveda específicamente para después de tomar, para después de tener esas visiones, son acoplarse al Dharma. ¿Qué es lo que es Dharma? Dharma es la ley natural. Acoplarse a la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Estar despierto de día, dormir de noche, no comer más de lo necesario, no comer aquello que no es afín a mi naturaleza, no hablar mal de nadie, no mentir, mantenerme contento, hablar suave, no exponerme a elementos agrestes o agudos, porque eso mantiene esa sattva, esa natural luminosidad que se establece en la ceremonia o en el rito, en la medicina. Yo voy alimentando esa luz. ¿Cómo? Respetando esa luz. Decíamos en la mañana que sattva es el patrón fundamental de la materia, aquello que va a la esencia. Entonces yo respeto el funcionamiento de la materia, como durmiendo de noche, comiendo no más de lo necesario. Cosas súper simples en verdad. Porque no sirve de nada. Tú vas, haces la ceremonia, tienes la claridad, y la semana siguiente estás comiendo como chancho o estás exponiéndote a elementos, a estímulos que te vuelven inestable o que te hace tambalear. Dentro del yoga, una de las mejores maneras de mantenerse atento es estar siempre consciente de tu respiración. Porque de hecho se dice en la literatura más clásica que uno nace con las respiraciones contadas. Tu máquina tiene una particular cantidad de respiraciones, pero esas respiraciones son involuntarias, son sin control. Cuando tú respiras así normalmente, las respiraciones se registran en una zona, pero cuando tú prestas atención a la respiración, estas respiraciones se almacenan en el lóbulo frontal, y a medida que el lóbulo frontal se hace más fuerte, hay una influencia sobre el sistema límbico. El sistema límbico es el que al final gatilla las emociones. Pasa algo, el sistema límbico es el que te dice corre o pégale o quédate. Si tú estás atento a la respiración casi siempre, el lóbulo frontal se hace fuerte, entonces hay una dominación del sistema límbico. Y pasan las cosas y hay un mayor tiempo de respuesta. Hay un mayor ser testigo. Para poder mantenerte en ese estado de testigo, es fundamental acoplarse a los ritmos de la naturaleza. Comer del modo más natural posible, pero también no excederte en el uso de los sentidos. Esa es una de las causas de desequilibrio entre Ayurveda. Asatmandriyartha samyog. No excederte en el uso de los sentidos. Por ejemplo, el sentido del
de la vista. Puede desequilibrarse por 3 modos: por exceso, por carencia o por uso inapropiado. Un exceso sería mirar una luz fija, muy brillante, muy cerca. Eso daña la vista. Estar todo el día en una habitación oscura y luego salir, eso daña la vista. Estar viendo cosas antinaturales o cosas como que te generan una respuesta casi que visceral, como algo muy intenso, eso también es un mal uso del sentido. Porque a través del sentido yo registro información. Y es esa información, este registro, el que al final me da el sentido del yo. Y esta acumulación es la que yo limpio con una determinada medicina. Pero si es que estoy atento a la recopilación del sentido, ya hay más poquito que limpiar. Entonces ya no necesito estar tomando tan frecuentemente. O a un nivel primario, porque después uno siempre puede tomar para ir más profundo. Pero estar atento en el estímulo al que me expongo, eso es clave, es súper clave. Es sumamente importante. Si realmente se le diera la importancia a aquello, todo sería distinto. Como ver tele, por ejemplo. Yo no entiendo cómo la gente todavía ve noticias. Es tan poco funcional hacer eso. Independiente de lo que se diga, el mismo modo en cómo se dice, eso desarma tu mente. Desarma tu mente. Es difícil de digerir. Entonces tu sistema queda así, indigesto, y vas acumulando día a día. Pasa una situación y como estás indigesto puede que no decidas bien. Y esa mala decisión te lleva a una acción contraproducente y así te vas atando. Lo mejor es que uno esté siempre consciente de las cosas a las que me expongo. Esa es una manera de mantener esta gracia que te da la medicina, el ayuno, el canto, el darshan. El ver a alguien que está en esa dimensión te da darshan. Porque uno tiene un cúmulo de cosas. Por más que uno lo vea físicamente, eso está. Tú vas frente a una persona y a veces te sientes de la nada pesado. Y es porque hay mucho vritti. Vritti es fluctuación mental, es lo que al final eliminamos. Hay mucho vritti. Entonces uno siente como cansado naturalmente. En cambio hay otras personas que tú estás y es como si fuera silencio. Y estás y no pasa nada, hay silencio, incluso te puedes nutrir. Ese alimento se llama darshan, como alimento por la vista, alimento por la mera presencia. Mientras más contento en el sentido de contenido, mientras más en ti estás, más grato se siente la gente alrededor. Por eso hay gente que se dedica a pulirse, a estar permitiendo que esa luminosidad mane siempre. Y esa gente viene y se pone a dar abrazos. Y esa es su labor, dar abrazos. Porque es directo, entiendo el instrumento y directo permito que la luz vaya. Y abrazo mediante mis herramientas que tengo. Pero mientras más me identifico, mientras más realidades creo. Otro punto que es súper importante, para que yo pueda realmente entender la vida como luminosa, para que esa luminosidad en algún momento llegue y se manifieste, yo tengo que entender que la vida es perfecta. Mientras no pase eso, no se va a dar, porque la cosa se da por afinidad. Mientras yo entiendo que la vida es perfecta, esta luminosidad puede manifestarse. Pero si creo que la vida es injusta, que la vida es, no sé, porque algo está mal, eso no se va a dar. Hay ciertas materialidades y cosas, pero ese es un nivel funcional. Hay que entender que todo este escenario mundano no es más que función, que te está permitiendo a ti ver otras cosas. Todo lo que te pasa no es más que una obra que a ti te está permitiendo ver lo que realmente eres. Ese es como se entiende desde el pensamiento védico la vida. Y lo trasciendes y estás en ti. Por ejemplo, en altos niveles de madurez hay 2 conceptos, Trigunatita y Purushottama, 2 tipos de santos que llegaron al mismo conocimiento
a la misma dimensión de que la vida en su nivel profundo es perfecta, porque es luminosidad. Entonces, el trigunatita se va a la montaña. Y se queda en la montaña y se queda sintiendo esto, simplemente siendo. Y eso también genera un poder. Y todo el pueblo que está ahí abajo ve cómo sus cosechas crecen cada vez más grandes, el río está fértil. Hay una influencia, no es que no se está dando. El otro, el Purushottama, el otro santo, es aquel que tiene una labor activa en la manifestación material. Crea escuelas, crea orfanatos, lucha por los derechos de las otras entidades vivientes. Pero ambos llegan al mismo fin. Es simplemente según tu particular inclinación. La vida es perfecta en ambos casos. No es que este esté dejando y no hace nada. Ambos comulgan con esta última verdad. Entonces hay una natural inclinación a hacer. Y como estoy claro, mi hacer es claro. Y genero orfanatos y cosas así. Por ejemplo, en India hay un montón de ciudades que crecen en torno a eso. En otras partes hay ciudades que se establecen por una zona minera o una zona pesquera o una cosa así. En India hay muchas ciudades, y el nombre mismo lo dice, Gorakhshatakam o otras ciudades que crecen en torno a la luz de algún santo. Y la gente se congrega, y como la gente se congrega hay que cocinar para la gente que viene a ver. Como la gente viene hay lugares para que se aloje, y como viene harta gente, escuelas, y después la ciudad crece. Hay muchas ciudades que son así. Todo se dirige en torno a esta claridad, a este respeto a la vida misma. Tomar medicinas que te permiten entender esa claridad es una bendición. Y hay que hacerlo siempre del modo más sensato posible. Y entregándose. Si no hay entrega en la vida, uno no puede permitir que la luz mane por todos los poros. Porque si no hay entrega, siempre vaya a tapar algún poro. No, ya, bien, pero hasta aquí nomás. No, tiene que ser entrega absoluta, rendición absoluta. Y llevar a pranidhana, uno de los pilares dentro del pensamiento yógico, la entrega a la fuente. Si no hay entrega a la fuente, hay creación mental. Uno tiene que entregarse, entender que la vida es perfecta así como es, que es un escenario que me permite ver ciertas cosas que necesito ver. Una última pregunta. Tengo una pregunta. Estas personas que de repente como que uno la dejan cansada y todo, pero uno está como entre comillas obligado a verlo, compartir, o a veces compañeros de trabajo, o familiares. ¿Cómo podemos como protegernos, no sé, o algo para que esa energía no me afecte tanto? Claro. Esa es una pregunta bien frecuente y súper buena. Hay cosas que uno no puede controlar, que no puede elegir. Si yo tengo que llegar a mi casa llena de esas personas, no puedo controlarlo. Pero ciertamente hay momentos en mi vida que sí puedo controlar, que sí puedo elegir qué hacer. Es en esos momentos donde la nutrición debe ser efectiva y consciente. Si hay un momento en que yo puedo elegir, elijo ir hacia allá, o estar en este lugar, o nutrirme de esa manera, para acumular esa energía. Entonces después cuando llega el otro, se da una resta, pero una resta que igual me deja con un superávit de funcionalidad. Porque si no elijo bien en el momento que puedo elegir, la resta me deja en un déficit. Para eso hay prácticas. Para aquello yo me puedo valer de una alimentación, de algún libro, de alguna práctica física, cualquier práctica que a mí me alimente en mi verdadera dimensión. Como tomar ayahuasca, por ejemplo. Me nutro de aquello y después la resta me deja en un déficit. Pero tengo que ser consciente de volver a elegir bien en el momento en que puedo elegir. Eso es la vida en realidad. Elegir bien en cada momento. Porque es un círculo beneficioso. Yo elijo bien, entonces después la situación que sigue vuelve a ser en esa naturaleza y así voy alimentando. Lo contrario es, elijo mal, llego a una situación como elegí mal, un tanto nefasta, y después
esa situación me puede confundir más y vuelvo a elegir mal, y así. Estar atento al momento es lo más que puedo hacer.